Mi queridísimo David Estrada, siempre es una delicia escucharlo y que sea colaborador de este programa. Y empezamos con otro queridísimo colaborador del programa, Nacho Guízar, psicoanalista, doctor en psicoanálisis. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Muy contento de que me has invitado a tu programa. Hombre, más contenta yo de que aceptes. Y hoy pues me vas a tener que empezar por aclarar que tiene que ver el psicoanálisis con el tema que escogiste, que son las cartas robadas de Allan Poe, de Edgar Allan Poe, que tiene que ver una cosa con otra. Qué interesante. Y me gusta mucho pensar en contestar esa pregunta. Sí. La literatura tiene mucho que ver con la cuestión del psicoanálisis. Tendríamos que decir que hay una ligazón donde van de la mano. Decía Freud que en la literatura encontrábamos todas las verdades con respecto a la condición humana. Esa condición humana que nos es difícil interpretar y que la ciencia siempre ha intentado meterse a ella. Entonces, pues Freud tuvo que recurrir, por supuesto, a la mitología griega, tuvo que acudir al texto sobre Edipo Rey, a Hamlet de Shakespeare. Entonces, hay una interrelación fundamental del psicoanálisis con la literatura. La literatura, podríamos decir, ya se adelantó antes que la ciencia a los temas que tienen que ver con la cuestión de la condición humana. Nos revelan esa esencia. O sea, el que escribe algo, de alguna manera está manifestando cómo es el ser humano o cómo es esta persona que lo escribe. Y cuando escribes algo que según esto te pasa a ti o le pasa a otro, pues estás mostrando alguna cara del ser humano, ¿cierto? Sí. Eso es lo que pasa en este texto de la carta robada, donde lo ha tomado de alguna manera Freud también, pero luego Lacan lo trabaja de una manera mucho más concreta. La historia es muy interesante. Se llama La carta robada de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Y forma parte de una trilogía donde el héroe, el personaje central es Dupin. Entonces, es muy interesante esto porque empieza, el narrador está conviviendo con este investigador de los crímenes de París y demás. Y entonces resulta que llega el jefe de la policía a pedirle ayuda. Oiga, necesitamos que nos ayude porque tenemos un problema muy confidencial. Ese problema confidencial es que a una señora de rango muy importante que no mencionan quién es, ni cuál es el rango, ni mucho menos, y podríamos suponer que la reina, fíjese que le han robado una carta. Ella estaba leyendo una carta íntima y en ese momento llega su marido. Ella tiene que dejar en la mesa la carta, pero también llega el ministro del reino y que alcanza a ver de reojo y reconoce la letra de quien escribió esa carta. Y entonces luego él mismo la roba y la señora sabe que la robó en su visa porque está, como ella no puede hacer ningún movimiento en ese sentido con respecto a la cuestión de no revelar esa carta, el otro aprovecha para sacar una carta suya, la lee y la vuelve a dejar, él la deja en la Pero ya mesa. Se había robado la que tenía la reina. Después, delante de la vista de la reina, era antes de retirarse y de discutir los temas que tenían que ver de la política, se lleva y deja la carta a otra y se lleva y se roba la carta. En breve, la policía examina 2 veces la casa del ministro y nunca encuentran la carta y por eso van a pedirle ayuda a Dupin, que era el investigador. El investigador. Y entonces él dice, es que tiene que estar en la casa, no puede estar de ninguna manera en otro lugar. Él se da cuenta, va a visitar al ministro y alcanza a ver de reojo que que la carta está a la vista. Y esa es la gran paradoja del cuento. Maravilloso. Han menospreciado la policía al ministro porque dicen, es un matemático, pero también es un poeta.
lo mismo que es decir está loco. Ajá, ¿no? Sí, sobre todo y en entonces empieza a hacer varias especulaciones muy bellas con respecto a la cuestión del cálculo, de este juego de pares o nones y demás. Y entonces, para resumir, yo quisiera contar todo el cuento en 40 minutos, pero ahí está la imagen, de precisamente la cuando está robando la carta. Dupont al ministro lo distrae. Pero ya el que quiera que lo pueda leer. Lo pueda leer, claro. pero aquí hay dos cosas fundamentales en el asunto de la carta con respecto a lo inconsciente. En principio, que precisamente lo que está a la vista es lo que la gente no vemos, es lo más oculto. El inconsciente está a la vista. Pero por otra parte también que el asunto de lo inconsciente y lo que es la letra, la palabra, siempre tiene una compulsión a la repetición, diría Freud. Lacan le llama mecanismo o de alguna manera un automatismo, digamos, de la repetición, en la que tiene sus leyes en el cálculo diferencial. Es curioso que si hacemos un conjunto de posibilidades de combinación, por ejemplo, entre el 1, el 2 y el 3, o 4 palabras, alfa, beta, gamma, delta, resulta que esas combinaciones van a ser periódicas repeticiones. Y eso pasa, nuestro inconsciente se repite, se revela. Entonces lo que importa es escucharlo. Sí, lo que estoy entendiendo es que si pusiéramos más atención a lo que nos decimos y ese diálogo interno, vamos a empezar a desenmarañar al inconsciente. Sí. Que yo te he dicho, el día que lo encuentre lo voy a agarrar a trancazos porque ahí guarda muchas cosas que yo no sé, pero entonces está más al alcance de lo que yo creo. Mucho está a la más vista, como la carta como la carta robada, que está precisamente a la vista, y por eso, como la tenemos tan evidente, pensamos que tiene que estar escondida. Y no está tan escondida, porque nuestro inconsciente se muestra en los sueños, en las fantasías, se muestra en los actos fallidos, en los lapsus. Está continuamente presentándose la verdad. Lo que importa es que seamos capaces de escucharla. No, bueno, es la primera vez en 30 años que tenemos de platicar que me lo dejaste tan clarito, Nacho. Me encantó. Ay, qué bueno. Me encantó porque, de verdad, si usted estaba con esta confusión de dónde está el inconsciente y por qué me sale con estas... con estas cosas que no deben, iba a decir algo que... Estas cosas que nos determinan, que nos hacen Gracias actuar, por salvarme, amigo. no queremos. Exactamente. ¿Por qué no salen con estas cosas que nos determinan? Pues está a la vista, a mi vista y a la vista de los demás, además. Sí. Pero si queremos entrar más a esto del psicoanálisis, que te llamen, ¿en qué teléfono te encontramos? En el 442... 442... Yo se los voy a decir, 50 pero al ratito. Ay, Dios, se me olvidó. No, pues si yo nunca te llamas. Teléfono. Se los debo regresando de la pausa. Pero en Nacho Guizar lo encuentran y los jueves también lo encuentran cantando en, ¿cómo se llama? Se llama Jorge y sus chamorros. Los jueves estamos ahí con Poesía Encanto. Poesía Encanto. Ahorita les doy el teléfono. Estamos ahí con Irma Dávalos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Amelia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a una pausa. Está usted aquí en confianza. A ver. Continuamos.